56 años desde el primer film que habló de este planeta Tierra como el planeta de ellos. 23 años desde la primera adaptación de este mismo argumento en este siglo XXI. 13 desde la primera película de la saga de la que hablaremos el día de hoy. 10 desde esta segunda parte en donde César se alzó como el mono mediador entre humanos y su especie para tratar de evitar una guerra. Y 7 años después de la muerte de este mismo, gran símbolo en que se convirtió César no solo para los monos, sino para los humanos y el mundo del cine. Hoy estamos aquí para hablar de un nuevo reino, un reboot, una historia diferente, una continuación de la saga. Pues bienvenidos cinéfilos, cinéfilo y gamer a una nueva reseña, opinión, crítica más de este canal para descubrir qué es El planeta de los simios, Nuevo Reino. A verte de nuevo por acá en una review más de este canal, en la que si nos ponemos a pensar, la verdad es que sí, ya llevamos bastantes años de diferencia entre lo que pasó en la primera película en la que conocimos como este ser enigmático que fue César, hasta la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, con lo rápido que pasa el tiempo, yo por eso te quiero preguntar a ti, para la caja de comentarios, ¿crees que si en nuestro mundo los monos de alguna manera fueran igual de inteligentes que nosotros de la noche a la mañana, de la nada, y fuéramos capaces de convivir el uno con el otro? Es un concepto muy interesante que también vamos a ver a continuación en esta película, así que cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Wade Ball, director conocido por traernos la saga de Maze Runner a la pantalla grande, llega el cuarto film que liga la historia sucedida entre los films que salieron entre 2011 y 2017 y nos mostrará cómo generaciones y generaciones después de lo ocurrido tras la guerra con los humanos, el legado de César continuó, pero tergiversándose poco a poco hasta llegar al nuevo reino de los simios, situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de los simios y humanos por igual. Y sí, más o menos vamos a decir que empezamos no de 100%, sino que de cero nuevamente. De hecho, esta es una historia que sí cosecha un poco de lo que fueron las anteriores tres y hace parte de la historia este legado que dejó César y los humanos antiguos. Todo ello lo hace parte de la historia. Sin embargo, hay que decir también que esto se siente y se pretende como un nuevo inicio, nueva trilogía, nueva sexlogía, nuevo conflicto alargado para poder tener tela por y para el futuro, hacer una debida continuación. Desde el inicio del film nos vemos inmersos en una tierra reclamada por la naturaleza y con años y años tras lo ocurrido en las últimas tres películas, con una escena que de hecho rinde honor a lo que fue esta figura emblemática que es César y que prácticamente continuó como religión por unos años para diferentes asentamientos o grupos de simios, tratando de esparcirse esa palabra. Pero en sí, ese es el inicio y la parte inicio implícita de esta película. En realidad, lo que envuelve a esta nueva historia es una historia de origen de por supuestamente un nuevo César. Pero antes de pasar por ese proceso de evolución hacia una figura de autoridad y respeto como lo era César, nos pasaremos un buen rato en este mundo desde un poco la perspectiva de Noah, y sí, porque no podemos incluir también a Sonia y a Naya, sus amigos más leales, en lo que denominaremos como la primera parte de la película, que nos guiará entre cómo está constituido este mundo. Si bien no hay mucha exploración del mundo como tal, más allá de un asentamiento de simios, para saber lo que pasó o cómo viven los monos más allá de un simple asentamiento, tenemos un inicio lento. Inicio lento que nos muestra cómo, a pesar de las consecuencias que dejó el virus de hacer a humanos tontos y simios inteligentes, como que generalmente sí se siente un retroceso en esa inteligencia que los simios demostraron en la última tercera parte y de toda la trilogía en general de Matt Reeves, lo cual es un poco raro sabiendo que pasaron varias generaciones en las que no se afectó esa inteligencia.
Sí, perdieron a su líder pacífico, que era el que iba a guiar una nueva construcción, pero en ese limbo de tiempo que nosotros no sabemos qué pasó, tenemos esta contraparte que muestra que los simios tal vez se fueron cada uno por su cuenta y crearon sus grupos. Algunos trabajan con un objetivo en común, algunos otros son cazadores, mientras que otros viven en conjunto y en familia, tratando de procrear y que todo salga bien para sus futuras generaciones, como lo eran los primeros grupos nómadas en la historia de la humanidad. Y dejando a un lado el tema de las conexiones con la historia de las anteriores 3 películas, no existe, digamos, una motivación bastante grande como para impulsar la emoción del espectador en el momento de empezar esa redención de Noah a convertirse en la nueva figura a seguir, sobre todo en la primera parte de la película. Si bien tenemos una secuencia de más de 30 minutos inhumanos, solo lo visualmente bello que fue capaz de construir el director en toda la película, más evidentemente efectos especiales que merecen mención súper honorífica, no es suficiente para ese giro que necesitaba una nueva historia para poder mantenerse la atención y atraer, digamos, que a una nueva generación que quizás no haya visto estas películas con este mismo concepto de las anteriores películas. Noah, sus amigos y su familia forman parte de este grupo que caza pescados y fruta como alimento para subsistir, además de tener el panorama casi completo de lo que es una sociedad viviendo en la etapa de agricultura y crear un vínculo con las aves que terminarían siendo un factor determinante en el futuro de esta película. Sin embargo, estos simios aún tienen que lidiar con problemas como los ecos, nombre con el que conocen a los humanos que se quedaron aislados y poco a poco fueron perdiendo la capacidad del habla, y que se encuentran cerca de este grupo donde se encuentra Noah. No obstante, eso no sería su mayor problema, sino el mismo no contacto con otras tribus de simios como la que está coordinada por Proximus César, quien se proclama así como el nuevo salvador y el que llevará a los simios a una nueva evolución. Y verán, si viste el tráiler de este film, o los trailers, todo lo que viste en ese tráiler te dará la pauta para que este film se te haga innecesariamente predecible, porque así lo es. La historia de venganza y de formar un vínculo entre humanos y simios que poco a poco se va haciendo más grande, sinceramente es una historia que se nos hace ya muy conocida. Da la sensación de estar viendo el inicio de, otra vez, lo mismo, siendo que no es un inicio como tal, es una continuación. Y eso tiene que ver mucho con lo que dijo el mismo director para una entrevista, sobre que esta saga da para unas 9 o 10 películas. Contando claro las 3 primeras, esta sería la 4ª. Y claro, eso también da a entender como diciendo... vas a tener que esperar un buen rato para la tela buena, para la tela gruesa. El contenido bueno y el máximo potencial desarrollado de esta saga. Y si bien podemos estar ante una saga de simios y furiosos que, poca broma, es decir que también pueden estar involucrados los temas del espacio, ya que eso fue lo que pasa en la obra original, es verdad que cada film de una saga se tiene que sostener por sí misma. En esta entrega no tenemos más que una serie de destellos buenos que hacen que para muchos espectadores no sean suficientes para poder llamarla una película buena. Entretenida, en definitiva lo es. No obstante, con esta manera desgastada de contar los hechos, en donde 15 minutos, 10 minutos antes de que pase, ya sabes lo que va a pasar, hacen a este film ganador de los adjetivos, sí, de predecible y no en toda, pero sí en una buena parte, aburrida. Ahora, esta segunda parte de la película nos muestra la base o el lugar en donde se encuentra este próximo César y sus objetivos. Abro paréntesis, en un tema de mostrar lo que es un falso mesías o cómo se utilizan estos elementos de religión para adoctrinar a los suyos. En este caso, su figura de rebelión y religión era precisamente el primer César, pero usado a su conveniencia, porque en esta entrega es precisamente eso. Nos vamos a lo más primitivo de cómo empezó a avanzar la humanidad, pero en este caso con simios, hablando de que tienen la oportunidad por primera vez en mucho tiempo de ser la especie dominante total de ese planeta. Este grupo, liderado por Proximus César, quien en su ejército captura y elimina a la mayoría del clan, vamos a decirle así, el clan de Noah, el clan de las aves, y hace parte de ellos tanto a May como a Noah. Proximus César es la representación en estos momentos de cómo el avance de la humanidad también fue precedido por guerras,
colonizaciones y hacer cambiar el mundo por la fuerza. El hecho de reclamar el planeta es otro de los conceptos implícitos de este film. Planeta, digamos, controlado en ese momento por los simios, que se aprovecharon, digamos, de una ventaja adicional que nosotros mismos les proporcionamos por nuestra ineptitud y ambición. Contexto de las 3 películas anteriores. Y la selección natural hizo pues que intercambiáramos lugares. Pero para evitar eso, para evitar que los simios tomen el camino de la colonización y la oscuridad, por así decirlo, existe un gran personaje. Bueno, 2. Pero primero vamos a hablar de Raka, quien es el último eslabón de conocimiento sobre la verdadera filosofía que le dejó César al mundo, el original, y el cual su trabajo era hacer que los simios volvieran a creer en los humanos con pura fe, ya que él jamás había visto a un humano hablar o hacer las cosas que él leía o le contaban en libros. Como dicen siempre, los libros te hacen más inteligente, ¿no? Así que sí, transmitiéndole esos conocimientos a Noah, quien fue el único superviviente de la emboscada a su clan e iba a buscar venganza contra Próximos César, logró su cometido, haciendo que Noah y él creyeran nuevamente en los humanos, gracias a la conexión de confianza que crearían con May, el otro personaje que es capaz de frenar este instinto de evolución que tenía Próximos César y que es bastante interesante, interpretado por Freya Allan. Lo más interesante del film está al final. Y nuevamente lo mencionamos, hacemos una mención rápida. Se nota a leguas que querían solamente preparar todo para una serie de películas. Porque esto es una película de contexto, una película de transición y una película que prepara todo para lo que viene. May, en este caso, sería la conexión entre Noah y descubrir para qué quiere el mundo Próximos César. Un mundo dominado por simios, pero a la fuerza. Una tiranía, pues. Mientras que May, quien es una twinner, digamos, un personaje ni bueno ni malo, sino que actúa a favor de sus conveniencias e ideales, le hacía ver a Noah que era posible tener un mundo en donde simios y humanos puedan convivir. May, recordemos, es un ser humano muy inteligente, capaz de mentir y engañar para conseguir su objetivo. Ella estaba en una misión por defender a los suyos, a su especie, poniéndonos en un limbo al espectador durante un buen rato del film sobre si todavía conservaba un poco de empatía o Próximos César tenía razón sobre ella. Aún así, y en otro de los tópicos implícitos, la dirección de secuencias hace brillar el concepto de que el film nos revele cómo la inteligencia y experiencia de conocer bien todo lo que ocurrió y es el planeta Tierra antes que los simios, de una sola humana, es capaz de vencer a uno de los ejércitos más poderosos que vimos en pantalla, como el de Próximos César. Retomando, existe el hecho de que nosotros no sabemos de dónde proviene, pero el film te pone tremendas referencias y tremendas pistas, por lo que tú puedes adivinar fácilmente qué es lo que está tratando de hacer durante todo el film. Y más aún, cuando Próximos César se ha pasado toda su vida tratando de abrir la bóveda en donde los humanos guardaron miles de conocimientos que los simios necesitaban saber para reclamar su lugar, y luego viene esta chica y dice: no, mi niño, eso es mío. Así como también el director, en todo lo que pudo, puso referencias incluso a la primera película de 1968, como La muñeca que ya todos conocemos. Este film maneja espectaculares conceptos implícitos. Sin embargo, tenemos que ser sinceros, es una historia bastante genérica porque es lo ya esperado. Es prácticamente saber desde el segundo 1 del film para qué se hizo esta película. Finalmente, May, al llegar a este lugar junto a Noah, tratan de idear un plan para entrar a esa bóveda, y esta humana sabía perfectamente lo que hacía, así que sí, lo consiguen. May obtiene lo que quiere y abandona a Noah con este clan, en una escena y contexto argumental que creo que justamente ese momento es lo mejor del film. Y miren, traté de decirlo ambiguamente porque la verdad es que no quiero soltar spoilers grandes dentro de esta review, que hay gente que ve esta review antes de ver la película y hay gente que la ve después de ver la película. Pero con estas escenas finales y May volviendo con los suyos debido a ese artefacto que consiguió, el film nos pone en el plano de que realmente nadie, absolutamente nadie, es dueño real de este mundo. Es verdad que entre especies siempre se van a pelear para hacerla más
más dominante, tanto como los simios que ya estaban empezando a creer que ese planeta era suyo, tanto como nosotros como humanos en el contexto de la película, antes de que sucediera lo de la primera película. O sea, cuando nosotros tratábamos a los simios en jaulas o como una simple especie de un zoológico. May precisamente es un personaje interesante porque es el único personaje que no tiene sus ideales 100% fijos, sino que con pocos diálogos, Freya Allan, madre mía con la expresión facial, las expresiones faciales que tiene esta mujer, esa mirada es peligrosa. Es capaz de decir muchas cosas sin decir, y tanto estar en dolor por dentro como por fuera para tratar de convencer a quien ella desee. Y una evolución increíble en general, ya que comenzó siendo una Echo que no hablaba para nada y muy apenas comía, evidentemente, todo un plan ideado, hasta ser, digamos, la salvadora de su especie. En este caso, de los humanos incomunicados que se encontraban aún resguardados y escondidos en la tierra, con los de allá arriba. Un diálogo continuo que sirve para sentar las bases de la pregunta: ¿a quién le pertenece este mundo realmente? Un largo camino que muestra simplemente la evolución que han tenido los simios desde César y manejando conceptos interesantes pero implícitos. La película termina por navegar en un limbo que el espectador reconoce desde los primeros minutos, haciéndose algo demasiado esperado y genérico. Podemos decir que es un film que, de lo predecible, quizás algunos tras salir de la sala del cine puedan decir: caray, queremos ver algo diferente, ¿no? Siempre es la misma estructura de film, haciendo que esta película pues termine de ser cero sorprendente. Aunque aún así, mi querido fanático del planeta de los simios, a este film yo por eso le doy 2 estrellas y media como calificación personal, y es entretenida plus. About this world. Bend for your king.